Hola amigos y amigas, estamos en Pichilemu grabando la primera cápsula de 4 de nuestro taller de producción musical y sonora, donde vamos a abordar distintas técnicas de grabación. Vamos a hacer un recorrido por la implementación, los hardware, los software. Primero que todo me presento, soy Ariel Muñoz y me encuentro junto a mi colega Julio Sarabia. Que tenemos un estudio acá que se llama El Bloque Producciones, que Julio les puede hablar un poquito más de nuestra experiencia. Sí, bueno, estamos hace un tiempo con Ariel, hace un par de años, estamos asociados grabando acá a los músicos locales principalmente, ¿cierto? Ya hemos hecho varias cosas, hemos hecho un par de discos, ¿cierto? Grabación de canciones sueltas por ahí de algunos artistas. También hicimos la grabación de un festival acá en Pichilemu y nada, estamos con todas las ganas de seguir avanzando y aportando a la región con todos nuestros conocimientos, los conocimientos de Ariel en cuanto a la música y también a la parte tecnológica y los míos en la parte tecnológica. Este taller está promocionado y está en el marco de un programa de Red Cultura. Está dirigido especialmente para las organizaciones de Red Cultura, pero también para todo público que pudiera interesarse en el audio o el sonido, ¿ya? Quiero contarles un poco acerca de nuestras competencias, las competencias de Julio. No sé si también puedes hablarnos un poco de tu experiencia en sí, Santiago. Correcto. Yo tengo alrededor de 30 años de experiencia en el ámbito del sonido. Me dediqué principalmente después de salir de la escuela de sonido a trabajar en un estudio de grabación. Trabajé en estudio de grabación durante muchos años en los estudios Filmocentro en Santiago de Chile, en donde me tocó una época en donde se grabó mucha música porque fue un boom. Estoy hablando de los años del comienzo de los 90, ¿cierto? Todos los 90, donde había un boom bastante importante de la música nacional, ¿cierto? De bandas de rock, del rock latino, ¿cierto? De la nueva canción chilena, ¿cierto? Entonces, y me tocó grabar bueno, partí como asistente obviamente en el estudio, luego fui escalando hasta que empecé a grabar discos. Como asistente participé en varias producciones, ¿cierto? En mis inicios, con 22 años seguramente, como asistente de algunos discos importantes, como el disco de Los Tres, el primer disco de Los Tres, en el búnker de Fulano, por ejemplo, algunos discos de los congresos también. Luego fue pasando el tiempo y yo ya como todo sonidista que pasa de asistente a hacer grabaciones adicionales para el ingeniero de turno, ¿cierto? Trabajé con grandes ingenieros que son mis maestros hasta el día de hoy, ¿cierto? Nacionales e internacionales, y luego de eso se da el salto a ser ingeniero de una banda en particular, ¿cierto? Y grabar discos, y así me tocó grabar discos de congreso, de Inti Illimani, de Andreas Bodenhofer, entre otros, de Ángel Parra, ¿cierto? Ángel Parra padre, etcétera. Hay hartas cosas que se hicieron en el estudio, de las cuales me siento orgulloso de comentarlas, porque son gente de calidad, músicos de calidad, grandes músicos, grandes amigos hasta el día de hoy. Y nada, luego de eso vino toda una etapa en donde trabajé en otros estudios también, ¿cierto? Vino una etapa en que me empecé a dedicar al tema del sonido contra imagen, y actualmente estoy dedicado al sonido para el cine, principalmente en Santiago, más lo que hago acá en el estudio y la producción musical que hacemos con Ariel acá en el bloque. Perfecto, con todos esos pergaminos. Algo que se puede hacer. Claro, con todos esos pergaminos y con toda esa experiencia nos encontramos trabajando, como dijo Julio, hace un par de años. Él es mi mentor en esto del sonido, así que he aprendido mucho de la experiencia de él.
soy un afortunado de haberlo conocido, y aparte que somos muy buenos amigos y se nos hace muy fácil trabajar juntos. Bueno, yo también voy a hablar un poco de mi experiencia, de mis competencias. Yo soy licenciado en música, llevo algo así como 20 años tocando y trabajando con la música en diversas bandas. No bandas tan conocidas como las que trabajaste tú, Julio, pero bandas igual, la música tú sabes que llega a todos lados, Sí, es universal. Así he pasado por bandas de rock, bandas de jazz, bandas de pop, y últimamente, estos últimos años, desde que conocí a Julio, me he dedicado también a la producción musical, poco antes en realidad, pero desde que trabajo con él, que ya lo hacemos más profesionalmente, hemos tenido hartos aciertos acá, hemos grabado los primeros discos que se han hecho acá en Pichilemu, hemos grabado EP, hemos trabajado con la mayoría de los músicos de acá de la localidad. Claro. Así que bueno, también me encuentro haciendo clases como profesor de música, pero siempre más cerca de esto, de la producción musical y de la música viva, por así decirlo, la música que se toca, que se graba, que se trabaja desde la entraña. Nace este taller para poder ayudarlo y ser un aporte igual en todos los trabajos que ustedes hacen en específico. Así que vamos con los primeros consejos, las primeras secciones. Vamos a hacer la introducción de las herramientas y los elementos que deben tener ustedes para poder configurar su home studio, ¿ya? Desde la microfonía, pasando por todos los tipos de accesorios. Si ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos nuestro hardware acá, nuestras máquinas funcionando, y bueno, esto ya es un poquito más elaborado, pero existen modalidades más simples de trabajo, más accesibles. Estamos en la época de la democracia sonora. Cada persona puede ser un pequeño productor musical, perfecto, un pequeño productor sonoro. Así que atrévanse, con pocos recursos también ustedes pueden crear su home studio. Bueno, muchachos, para ya adentrarnos en nuestro taller, vamos a empezar a mostrarles, a indicarles cuáles son las herramientas que ustedes necesitan para crear su home studio en su casa o en su lugar de trabajo. Lo primero que deben tener es una computadora. Nosotros tenemos, en este caso, 2 computadoras que son nuestras estaciones de trabajo. Tenemos un iMac y una MacBook Pro, que son máquinas en realidad de muy buena calidad, que tienen muy buenos resultados a la hora de grabar, y de por sí las computadoras ya son una estación de trabajo porque vienen con micrófono integrado, con salidas de audio y todo, pero para poder hacer un poco más completa la grabación, nosotros nos vamos a asistir también de otro tipo de herramientas, que por ejemplo en este caso nosotros tenemos nuestra consola que es una consola digital marca Presonus, ¿ya? Que es una mesa de sonido, es un mixer, porque podemos nosotros mezclar la música acá con los distintos faders que tiene. Viene con compresores, con efectos de sonido, que son cosas que más adelante nosotros les vamos a enseñar también. Y a su vez, esta consola es una interfaz de sonido, ¿ya? Que conectada a nuestro computador, la gracia que tiene es que nosotros podemos grabar en distintos canales, ¿ya? Distintos canales de entrada, que son las entradas que tiene acá atrás. Acá atrás esto tiene entradas y salidas, ¿ya? Las entradas son para poner los distintos dispositivos que tenemos nosotros, micrófonos, guitarras, etc. Mi colega Julio más adelante les va a explicar con mayor detalle todo cuál es el flujo de trabajo, cuál es el flujo de audio o de la señal que nosotros vamos a procesar, ¿ya? Bueno, teniendo estas dos cosas, que es una computadora, ¿ya? Que son, en este caso tenemos 2, más la interfaz de sonido, nos estaría faltando nuestro equipo de monitoreo. Un monitor es básicamente un parlante que me va a entregar la respuesta, la señal a lo que yo estoy grabando, ¿ya? Básicamente yo voy a poder escuchar con mayor o menor fidelidad, dependiendo de la calidad del parlante, lo que yo estoy grabando, ¿ya? En este caso nosotros tenemos
usamos Yamaha, ahí para la marca Yamaha, a ver si algún día nos auspicia. ¿Ya? Usamos monitores de estudio que son altamente profesionales. Estos son los monitores más clásicos que hay, los NS10. Cada estudio que se aprecie de tal tiene estos monitores. ¿Ya? Tenemos la fortuna de que son de Julio. No. No. Bueno, tenemos la fortuna de tener estos buenos monitores que en realidad no son muy económicos, pero el que pueda tener una calidad de escucha como esta siempre va a ser una ventaja, ¿ya? También tenemos estos de abajo que también son marca Yamaha que entregan otro tipo de respuesta. Un monitor también podría ser un audífono, ¿ya? Lo importante es tener una escucha de lo que nosotros estamos haciendo y que sea ojalá lo más fiel a lo que estamos grabando. ¿Qué tipo de audífono es ese? Este es un audífono marca AKG, que también es una marca pionera y desarrolladora de todo tipo de accesorios para audio, Sí. De tanto micrófonos, de todo, hasta parlantes, etcétera. ¿Ya? Es una marca pionera que Es una marca austríaca. una marca ¿cierto? austríaca, claro. De tope de línea, que tiene muy buenos monitores, ¿cierto? Transductores, micrófonos principalmente, ¿cierto? Claro. Y obviamente nosotros la preferimos porque, bueno, entre otras marcas también que son tope de línea para poder, como les dije, tener una respuesta fiel a lo que nosotros estamos haciendo. O sea, acercarnos más a lo que nosotros queremos lograr como estudio, como registro, ¿ya? Bueno, tenemos también nuestros discos duros, que es importante muchas veces trabajar con disco duro para que en el computador nosotros manejemos el software, ¿ya? El software ya sea Pro Tools, que tenemos en este caso, en este computador tenemos Cubase, que también es otro programa, que ya vamos a hablar de eso también, de los software y de los desarrolladores de software, donde tenemos muchos tipos y para distintos tipos de enfoque también, para músicos que hacen música electrónica, para otros que hacen solamente, qué sé yo, grabaciones más de audio, o quieren crear instrumentos virtuales a través de los software. Tenemos para todos los gustos, ya los vamos a revisar más adelante. Pero bueno, volviendo al tema del disco duro, nosotros trabajamos con disco duro básicamente para no sobrecargar la máquina, el computador, ¿ya? Trabajamos los archivos, los abrimos desde los discos duros, y el software, ya sea Pro Tools, Cubase, los abrimos desde el computador. Entonces liberamos un poco la carga de trabajo del computador, ¿ya? Y bueno, y obviamente también un eslabón esencial dentro de la cadena de audio y sonido es tener un transductor de sonido, que en este caso es un micrófono. Tenemos acá uno marca Rode. Este es un micrófono de condensador, que también nos vamos a entrar más adelante los tipos de micrófonos dinámicos, de condensador, de cápsula grande, chica, etcétera, ¿ya? Podríamos también tener un instrumento, una guitarra, una guitarra eléctrica. ¿Una guitarra como de qué tipo? A ver. Una guitarra eléctrica o electroacústica que tenga algún tipo de entrada, ¿ya? Yo podría grabar directamente la señal desde el micrófono a mi guitarra, y eso se traduciría después en mi grabación, ¿ya? Me quedaría registrado. Pero también podría enchufar mi guitarra, porque tiene un input, ¿ya? Y un output, que es un input y un output a la vez, que podría ir a mi consola de sonido y grabar en otro tipo de señal. O sea, esta sería la salida de la cápsula de la guitarra. De mi guitarra, claro. Correcto. Entonces sería una salida que necesitaría ir a la entrada de la consola o de la interfase. Claro, básicamente de eso se trata, esto de entrada y salida. ¿De dónde viene la fuente sonora? Puede ser mi voz, que va hacia un micrófono, que entra en la mesa de sonido, que puede ser interfaz también, o ambas, va al computador, ¿ya? Y del computador sale a los parlantes, o vuelve a la consola, y de la consola salen los parlantes. Pero no nos vamos a complicar más con eso, lo vamos a explicar más en detalle con diapositivas, con un poco de imágenes. Lo vamos a explicar
también un poco más al detalle en el siguiente bloque de esta misma cápsula. Bueno, amigos y amigas, es importante también mencionar que es una interfaz de sonido, ya, para que no se nos vaya quedando nada en el tintero y para que puedan entender la lógica del diagrama de flujo. Es que básicamente estos dos accesorios vienen por separado, pero como nosotros tenemos una consola que es un poco más moderna, esto trae dos en uno, ¿ya? Esta es una interfaz de sonido. Si nosotros tuviéramos una mesa análoga, ¿ya?, como la que les vamos a mostrar a continuación en imágenes, yo tendría que usar una interfaz de audio que básicamente lo que hace es transformarme la señal en digital para que pueda entrar a mi computadora, ¿ya? Es pasarme la señal de audio a digital, ¿ya? Son dos mundos. De análogo a digital. De análogo a digital. Claro. ¿Ya? Entonces, para que quede claro que para las personas que no tienen consolas digitales, ¿ya?, que son interfaces y a la vez mezcladoras de sonido, tendrían que sí o sí tener una interfase de audio que esta iría conectada a la computadora y en la salida tendría que ir conectada a la mesa de sonido, ¿ya? Hay distintos tipos de interfaces, por ejemplo, estas chiquititas también son interfaces de sonido, ¿ya? No sé si puede hacer un enfoque, Julio. También es una interfase de sonido, es la más simple, la más elemental que venden en cualquier parte y básicamente hace lo mismo, transformar señal análoga a digital, ¿ya? Para que podamos trabajarla en nuestro software que es digital, ¿ya? Eso para que no se pierdan, ¿ya? Y digan, bueno, me está faltando una parte de la cadena de trabajo. Para comenzar nuestro flujo de conexiones, ¿cierto?, de un micrófono o un instrumento, hay dos cables que son fundamentales. El cable XLR, o más conocido como Canon, o línea de micrófono, que se le conoce, que es un cable que tiene un macho y una hembra, ¿cierto?, con 3 pines. Ahí se puede ver, ¿cierto? El cable típico de micrófono que lo venden en todas las casas de música, de instrumentos, ¿cierto? Para conectar principalmente micrófonos. Y también tenemos el cable plug, ¿cierto?, que estos son 2 machos, plug, ¿cierto?, para conectar instrumentos, guitarras, pianos, teclados, como este que tenemos acá en el estudio, por ejemplo, sintetizadores, etcétera, o cualquier instrumento que tenga alguna cápsula, ¿cierto?, se conecta con este tipo de cable. Dicho eso, vamos a mostrar que este micrófono, por ejemplo, que es el que vamos a usar el que estamos usando, ¿cierto?, para mostrar esta señal que vamos a lograr en este minuto, viene de este Canon, ¿cierto? Viene de este Canon y entra a la consola que además es una interfase, ¿cierto? Es una interfase que se conecta directamente con el software que tenemos nosotros en el computador, que en este caso es Pro Tools, ¿cierto? Yo estoy entrando por el canal 3, ¿cierto? Le doy una ganancia aceptable, ¿cierto? Busco una ganancia aceptable que no sature, ¿cierto? Que no sature y que tampoco sea una ganancia mínima que no module. Tiene que modular siempre, ¿no? Entonces, con eso, una vez entrando acá a la consola, esto se traduce en la entrada acá en el computador y en el software. Por lo tanto, yo selecciono acá la entrada número 3, porque es el canal 3 que usé allá de mi consola, ¿cierto? Y ya puedo ver que este micrófono, ¿cierto?, me está entregando señal desde hace rato, porque es lo que estamos grabando nosotros en este minuto, ¿cierto? Bueno, ya estamos en el computador. Lo primero que vamos a hacer es cerrar Pro Tools, pues lo teníamos abierto, para empezar desde cero a crear una sesión. Correcto. Y mostrarles más o menos cómo funcionan los DAWs o dispositivos
programa más bien de registro sonoro, ¿ya? DAW significa Digital Audio Waves, que así les dicen modernamente los Así, productores. ese es el término que se usa para identificar los diferentes Tipos de programas. tipos de programas. Claro. Software. Nosotros usamos Pro Tools 12, que no es la última versión, es la penúltima versión de Pro Tools, igual es bien moderno. Tenemos la versión original. Estos programas son pagados, y bueno, también andan sus cracks por ahí. Pero... Sí, claro, siempre. Pero en este caso, para un software de estas características, no hay que arriesgar. No hay que arriesgar. No, Claro. no. Aquí tienes que ir por el camino legal. Claro. O sea, si quieres trabajar profesionalmente o hacerlo Sí. bien, Definitivamente. generalmente los software pagados traen todas las funciones y son mucho más estables, Claro. ¿ya? Hay software gratuitos también, ¿cierto? Claro, hay Eh, software gratuitos. Pero quizás no están a la altura de Cubase, ¿cierto? De Ableton, de Pro Tools. Claro. Hoy ya en los años 80, 70, 80 se creó Pro Tools y desde ahí los grandes estudios se manejan con este tipo de software. Sí, claro. ¿Tú podías dar fe de eso? Sí, claro. Después de la grabación análoga, ¿cierto? En cintas de 2 pulgadas, ¿cierto? 24, 16 pistas, incluso las más antiguas, 16 pistas, 24 pistas. Después llegó la grabación digital en cinta, ¿cierto? Habían 2 formatos, me recuerdo. Estaba el formato Touch, que era de Sony, que tenía 24 o 48 pistas. La particularidad que tenía ese formato es que en la misma cinta, que era una cinta, si no me equivoco, era una cinta de media pulgada, en una cinta de media pulgada digital, eran unas tortas gigantes, ¿cierto? Te servía esa misma cinta para ponerla en una máquina de 24 o de 48, porque las pistas iban intercaladas. Entonces si tú tenías una grabadora de 24 pistas, ¿cierto? Touch, en ese tiempo Sony, tú podías grabar las 24 pistas, ¿cierto? Y si tú llevabas esa cinta a un estudio donde hubiese una Touch 48 tracks, ponías la cinta y te grababa entre medio de lo que ya habías grabado. Por lo tanto, en la misma cinta podías grabar 24 y 48 pistas. ¿Te fijas? Era lo más moderno que había en el momento, era mucho más limitado que lo que hay ahora. Pero... Y la competencia de eso era Otari, por ejemplo, que tenía 32 tracks digitales. En el estudio donde yo trabajaba había Otari 32 pistas digitales. Entonces, y eso fue en los 90, eso fue como a principios de los 90, 91 partió, y duró hasta que salió Pro Tools. Y Pro Tools salió más o menos a mediados de los 90. Claro, mediados de los 90. A mediados de los 90. Y ahí a Pro Tools empezó a reinar en los estudios de grabación. Claro. Ahora, al principio como que nadie le creía mucho porque siempre habíamos estado acostumbrados a ver la cinta, ¿cierto? La cinta rodar. Ver lo físico. Ver lo físico. Y después, ¿dónde está grabando esto? En una cajita, en este disco duro. Era bastante increíble en claro, ese tiempo, magia, ¿no? magia Sí. pura. Bueno, y magia es lo que hace este software en realidad. Vamos a abrir una sesión, vamos a empezar a crearla desde cero para que ustedes puedan ver que esto es genérico, la mayoría de los software aplican de la misma forma. Vamos a hacerlo acá en Pro Tools, pero lo mismo corre para Cubase, para Ableton, para Reaper, como tú hablaste de los software gratuitos. Claro. Reaper es uno de los software que hoy día es gratuito y tiene muy buenas referencias, así que la gracia de eso es que ustedes lo pueden descargar y pagarlo si es que lo desean, ¿ya? O sea, una movida fantástica que hizo el desarrollador de ese software, que hay muchos estudios muy profesionales que lo están usando igual. Correcto. Así que bueno, está Studio One, Fruity Loops, etcétera. En realidad el software no hace la diferencia, es el software que ustedes sepan usar. Correcto. GarageBand, que son los que vienen de genéricos de Mac. ¿Cierto? Está Cool Edit, de Adobe, etcétera.
hay software para regalar hoy en día. Sí, correcto. Es cosa de que busquen un poco. Bueno, vamos a crear la sesión nosotros. Vamos a hacer una sesión del taller. Taller de producción sonora. Y nos vamos a fijar, bueno, vamos a crear la sesión, ya la nombramos, y vamos a fijarnos en algunos detalles que nos presenta el software acá, que es el tipo de archivo que vamos a generar. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la opción, el software nos da la opción de crear un WAV. Claro. ¿Ya? Por otro lado tiene la frecuencia de muestreo, que está en kilohertz. ¿Qué significa eso, Julio? Las muestras por segundo, Ya. ¿cierto? Acá debería estar la opción. A ver, muéstrame las opciones. 48 y 44,1 kHz. Claro. Son 48 muestras, 48.000 muestras, ¿cierto? Claro. Por segundo, o 44.100 muestras por segundo. O sea, eso obviamente, mientras más muestras, es mejor la calidad. Es mejor la calidad, ¿cierto? Claro, eso quiere decir que en un segundo esto hace 48.000 Tiene fotos. 48.000 fotos, muestras. Ahí está. Claro. Tenemos la profundidad de los bits, que esto tiene que ver con el tema digital. Claro. Cómo se pasa esto que es análogo a lo digital, bit flotante. Claro. Y por lo tanto también mientras más bits es mejor la calidad. Es mejor la calidad. Claro. Bueno, creamos un software, o sea, un archivo intercalado que nos va a hacer una mezcla final de lo que nosotros estamos creando. Vamos a la ubicación. Nosotros en este caso usamos nuestro disco duro, LASI, que lo tenemos acá, que es un disco de muy buena calidad, lo tenemos bipartido, y aquí tenemos todas nuestras sesiones, ¿ya? Entonces no nos queda más que abrir nuestra sesión y vamos a tener una sesión nueva donde esto viene en pañales. En pañales, absolutamente en pañales. Absolutamente en Y lo pañales. primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer es configurar esto. es configurar, ¿cierto? Configurar esto para que el ruteo de nuestra señal llegue precisamente a la pista que nosotros estamos deseando. Correcto. ¿Ya? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una pista. Vamos a abrir una pista, que en este caso va a ser una pista de señal mono, porque Correcto. nosotros estamos saliendo desde un micrófono. Si tuviéramos un LIR, por ejemplo, un piano, o tuviéramos un pad de repente de batería, Claro. de estas cosas electrónicas que hay, instrumentos electrónicos, podríamos tener una señal estéreo. Igual sería bueno crear una pista mono y una pista estéreo. Entonces vamos a crear una pista mono y acá abajo vamos a crear una pista estéreo. una pista estéreo. ¿Ya? Tenemos nuestras pistas y Pro Tools. Bueno, antes que eso, vámonos a la configuración del programa. Aquí nosotros vamos a ver qué dispositivos están conectados al Correcto. computador, y en Pro Tools nos vamos a ir al motor de reproducción, ¿ya? Y vamos a ver que acá está conectada nuestra interfaz. Nuestra interfase Presono, que es la que les dijimos que era una mezcla entre interfaz y mesa mixer, y claro, mixer. y mixer. ¿Ya? Que con preamplificadores de micrófono, etc. Claro, que podrían venir por separado, pero en este caso vienen todas juntas. Bueno, aquí no hay mucho más que ver. Generalmente el software te trae por defecto ruteado todo más o menos listo. No les recomiendo meterse mucho en cosas que no se conocen, ya podríamos entrar en más detalles, pero la verdad es que para estos efectos no vale la pena, ¿ya? Vamos a dar a aceptar. Ya sabemos que está conectado a nuestra interfaz, que es mixer. Entonces en el canal, nuestro micrófono lo tenemos conectado en el canal 3. Entonces nos vamos a ir a la pista mono y vamos a seleccionar en la entrada, porque está ahí una S, significa que está la entrada y la salida. Por un lado tenemos la entrada y por otro lado tenemos la salida. La salida, claro, es el lugar por donde nosotros vamos a monitorear siempre. Claro. ¿Cierto? Que en este caso nosotros lo tenemos también asignado al canal 1 y 2 de nuestra interfaz. O sea, nosotros movemos el fader o el volumen de nuestra interfaz y podemos también trabajar la ganancia o el volumen de El volumen en este el caso. volumen, claro. la ganancia es otra cosa. Claro. Pero en fin, ya tenemos el programa activado. Vamos a abrir la señal y si se dan cuenta, Déjalo muteado.
lo vamos a mutear. Si se dieron cuenta, podemos salir por los monitores ya, que como está ruteado, podemos salir por los monitores que tenemos nosotros que funcionan como parlantes, ¿ya? Es importante siempre, muchachos, para el orden, ¿eh? El orden, porque grabar multipista, que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Muy entretenido, porque nos vamos enviciando. Y, oye, si grabamos esta guitarrita, no, ya grabámosle este efecto, y hagámosle esta otra cosita. No, y mira, y si te parece un ruidito que le podemos poner. Y todo eso tú lo vas haciendo en pistas paralelas, ¿cierto? Lo importante es mantener ese orden. ¿Y cómo mantenemos ese orden? Poniéndole nombre a cada pista. Claro. En este minuto, nuestra pista mono se llama Audio 1 y nuestra pista estéreo se llama Audio 2 y les vamos a poner un nombre. Ahí le vamos a poner mic, loc, locución, no sé, voz, lo que nosotros queramos, pero que nosotros podamos identificar. Claro, le vamos a poner voz, que viene de la señal del micrófono, ¿ya? Correcto. Entonces, bueno, no nos queda más que, bueno, ya nos dimos cuenta de que está llegándole señal a nuestro programa con este indicador que tiene acá, que registra el nivel de entrada. El nivel de entrada, correcto. Claro. Nos damos cuenta de que ya podríamos estar en condiciones de grabar algo, así que vamos a mostrar algo. Vamos a mostrar, claro, un poquito nuestras voces. Le vamos a dar rec. Tenemos también muchas formas de ponerle rec. Por ejemplo, yo usé un comando ahí que, bueno, no me quiero adentrar tanto en eso, pero tenemos modos de grabación también. Normal, que sería grabar y borrar. Claro. O sea, grabar y seguir grabando después de lo que grabé, ¿no? Correcto, a ver, claro. Por ejemplo, ahí estamos grabando y en este modo yo le doy pausa y me vuelve atrás, me vuelve al inicio y yo lo que grabe de ahora en más se va a grabar encima de lo que ya había. ¿Ya? Pero no se va a borrar, ojo. No se va a borrar, va a quedar. Mire, vamos a hacer algo y vamos a abrir otras visualizaciones también que tienen. Nosotros tenemos esto reducido porque en realidad nos permite un flujo de trabajo con lo que nosotros hacemos más libre, ya visualmente. Si se dieron cuenta, nosotros estábamos trabajando sin esta sección y sin esta sección, que aquí están las pistas que nosotros tenemos, y acá están los clips, que son los archivos que vamos grabando, ¿ya? Y acá, bueno, hay otra sección de grupos, pero si se dieron cuenta, ya tenemos dos archivos grabados, quiere decir que lo que grabamos primero quedó abajo de lo que grabamos. Correcto. ¿Ya? Y si se fijan, el nombre que le puso a cada archivo fue el nombre de la pista. Eso, ¿Mm? claro. Por eso que es tan importante, ¿cierto? Ser ordenado y ponerle los nombres que corresponden a lo que estamos grabando, digamos. Claro. Tenemos otro tipo de instrucción, de grabación, Claro. que el bucle que nos va a hacer un loop. Vamos a pasarla rápido esto para Claro, que no sí. estemos pegados tanto rato en esto, que también es materia un poco más avanzada. Claro. Ver los modos de edición, son en realidad los trucos de cada productor. La destructiva es precisamente lo contrario a lo que tenemos configurado nosotros como normal, Claro. ¿cierto? ¿Por qué? Porque va grabando encima de lo que ya había, pero lo destruye, como Claro. dice, lo elimina, Claro. y conserva lo nuevo, ¿cierto? Claro. Y eso, en el fondo, eso es lo que pasaba en una cinta análoga, Claro. ¿cierto? Si Claro. tú te devolvías y empezabas a grabar, destruías lo que había antes. Te piteaba y todo lo que había Entonces, antes. ahora el digital y estos software te dan la oportunidad de grabar encima, pero no borrarlo. Claro. Entonces tú dices, claro, eso es muy bienvenido, hagámoslo. Claro. Entonces, obviamente, lo mejor es trabajar en normal, de tal manera de que si en algún minuto queremos acceder a ese material que grabamos antes y mira que había quedado re buena esa toma, vamos, busquémosla, Claro. ¿cierto? Y puedes acceder a ella y rescatarla. Claro. Lo que para algunos productores también es un vicio, porque Es un al final, vicio. porque al final, como puedes grabar infinitas pistas, muchas veces no prima
lo espontáneo. Correcto. O sea, los músicos de antes iban al estudio y se quedaban con las primeras tomas que tenían. Así es. Y tenían que llegar y tocar bien. Hoy en día Claro. el software tolera que tú puedas grabar mal o grabarte más o menos y grabarte varias veces hasta que te salga bien. Y es más, poder arreglarte dentro del software. Ya todos sabemos cómo funciona el reggaetón y algunos estilos de música Claro. que justamente hacen abuso del software para poder lograr los resultados que... Sí. Lo que no vamos a ponernos moralistas, no. No, por ningún motivo. Lo que sí No. es verdad, como estamos haciendo, bueno, aquí hay una diferencia generacional grande, pues yo tengo más de 10 años Claro. de diferencia, 15 años más o menos con Ariel, entonces yo siempre hablo del antes, ¿cierto? Que es entretenido recogerlo, ¿cierto? Y podemos decir que antes los músicos iban mucho más ensayados, mucho más preparados. ¿Por qué? Porque tenían esa oportunidad que era de oro grabar, ¿cierto? Y lo tenían que hacer de la mejor manera. Claro. En cambio, hoy día existe eso de que, ay, bueno, si no, lo grabamos de nuevo. Hagamos si no, 80 pistas. Hagamos 80 veces, 80 tomas. total. Igual, incluso, ahora podemos usar una partecita de la primera toma que quedó buena, con una de la segunda y con una de la tercera, y Claro. se puede editar fácilmente. Antes se podía, era más engorroso. ¿Por qué? Porque tenías que usar mucho material, muchas cintas. Si querías conservar grabaciones Muchos anteriores, recursos, tenías muchas que no, lucas era mucho. Entonces, ahora tenéis todas estas facilidades y hay mucha gente que se malacostumbra, Claro. pero también tiene muchas bondades. Claro. Eso es lo importante. Claro. Bueno o malo, juzgue usted. Nosotros Sí, claro. estamos acá para enseñarles un poco más acerca de estos programas, de estos modos de grabación Claro. y darle alguna técnica, algunos tips para que ustedes puedan hacerlo de una manera mejorada. Queremos mostrarles otros software de grabación, como lo son, por ejemplo, Cubase. Yo ya tengo aquí una sección abierta de Cubase. No tengo una sección abierta, voy a abrirla ahora. Bueno, la metodología es básicamente la misma. Yo creo un nuevo proyecto, ¿ya? Y lo que tengo que hacer acá, a diferencia de Pro Tools, que te linkea directamente con la carpeta del documento que tú vas a crear, acá tú tienes que crear un archivo vacío, ¿ya? Y voy a crear un archivo vacío en mi disco duro que uso para Cubase. Y voy a crear una carpeta nueva, que en este caso también le voy a poner taller, ¿ya? Y voy a crear un archivo y voy a abrir la sesión. Y bueno, acá tengo Cubase, que tiene otra gráfica, tiene otra organización del programa en sí, pero que básicamente funciona con la misma filosofía, por así decirlo, ¿ya? Tengo que fijarme bien dónde están las conexiones de audio para rutear la señal que yo estoy procesando. Y por ejemplo, acá yo me voy a ir a la configuración de audio del estudio, ¿ya? Aquí me voy a dar cuenta de que está funcionando mi interfase de sonido, que para este caso es USB Audio Device, ¿ya? Y también me da otras opciones que son el audio integrado, porque bueno, no olvidemos que los computadores también traen su propio audio integrado. Uno podría eventualmente poner un micrófono ya a un computador y eso te funcionaría igual para grabar. Hoy en día se usan también los micrófonos USB que también podrían ayudarte a saltarte la etapa de la interfaz, pero que obviamente siempre teniendo una interfaz te garantiza un sonido un poquito de mejor calidad, ¿ya? Bueno, yo quería mostrarle acá el programa Cubase, cómo funciona. Este es Cubase 10 Artista, ¿ya? La mayoría de los programas tienen sus versiones básicas, sus versiones intermedias y sus versiones más pro. En este caso, en el caso de Cubase Elements es el más básico, después viene Cubase Artista y Cubase Productor es el más acabado, por así decirlo, ¿ya? Eso un poco para que conozcan este software. Bueno,
tiene la misma modalidad que uno puede añadir pistas de audio, de instrumento, MIDI, etcétera, de efecto. También tiene una perdón, tiene una pantalla de consola, ya que esto emula un poco la mesa de sonido. Ya aquí yo voy a jugar, por ejemplo, aquí en la voz voy a bajarle, subirle el volumen, el fader, ¿ya? El bajo, etcétera, los instrumentos que yo tenga. Puedo ir trabajando los volúmenes directamente en el programa. Bueno, cosas interesantes de esto es la visibilidad. Por ejemplo, vamos a crear una pista de audio. Tenemos añadir pista, vamos a crear una pista de audio. Todos estos tienen comandos. Una vez el command con qué sé yo, con lo que son los shortcuts, ¿no? Los shortcuts, claro, cada programa tiene su propio shortcut. Ya los expertos en usar el programa tienen sus propios comandos, se los pueden inventar incluso. Claro, y ¿ya? Entonces tienen atajos para llegar más rápido a las diferentes funciones. Claro, y eso te permite tener un flujo de trabajo más óptimo, más rápido, porque bueno, hay productores que tienen tanto trabajo que en realidad necesitan tener un flujo velocidad al trabajar, ¿ya? Y no quedarse en cosas en detalle. Bueno, en fin, voy a crear una pista, en este caso va a ser una pista estéreo, y me voy a fijar aquí en el inspector, que se llama, y me voy a fijar por dónde está entrando, ¿ya? Aquí también tiene la entrada en este caso va a ser la entrada de la voz, que está asignada a un canal. Yo le tengo puesto un nombre ahí, pero puede ser el canal 1, 2, 3, etcétera, ¿ya? Y también la salida va a ser la salida de mi interfaz en este caso, ¿ya? Siempre es importante fijarse en las rutas de las entradas, por dónde entra y por dónde sale la señal. Y entendiendo eso, podemos manipular absolutamente cualquier software, ¿ya? Eso quería mostrarles solamente Cubase, que es una alternativa también muy completo, un software que tiene prácticamente todas las herramientas que tiene Pro Tools. Y en realidad es a gusto del consumidor, cada cual elige el suyo, como ya lo hablamos. A mí en especial este programa me queda muy bien para lo que son los instrumentos virtuales, crear pistas de instrumentos y, por ejemplo, usar un bronce, usar un acordeón. Yo tengo librerías de sonidos que con este software en particular me funcionan súper bien, ¿ya? Otras personas pueden usar Ableton. Les voy a mostrar Ableton igual, que también lo tengo. Hay otro software de Presonus, que son en la marca de esta consola y de esta interfaz que tenemos acá. Presonus, también ellos han desarrollado software, entraron al negocio de los software y en realidad tienen un software de muy buena calidad, sobre todo para lo que es la masterización de música. Como les dije, está Reaper, que también es un software gratuito que pueden descargar y pagarlo cuando ustedes quieran. Y en realidad la idea es demostrarles o mostrarles que cualquier software, ya sea el más básico, puede servirles en el objetivo de producir música, producir un registro sonoro, ya sea para su podcast, para su video, etcétera. Mejorar la calidad del audio, que a veces eso hace que los videos o los productos que tenemos parezcan más amateur. Quería mostrarles Ableton o Ableton para los bilingües, que es un software también de grabación y edición que se usa mucho últimamente, sobre todo en la música electrónica, ¿no? ¿Ya? Porque la modalidad que tiene permite hacer sesiones en live, ¿ya? De hecho se llama Ableton Live. ¿Qué es lo que hacen básicamente este programa? Es lupear ciertos sonidos, que lupear es hacer repeticiones de sonidos, y con esas repeticiones uno puede ir agregándole otro sonido arriba y eso va generando música. Generalmente los músicos o los DJs son muy capos para hacer eso, tienen mucho oficio en eso y por eso usan este programa, porque facilita mucho esa alternativa.
yo no me voy a entrar mucho en eso, sino que quiero mostrarle el programa cómo funciona. Bueno, tiene pistas de audio, uno puede crear pistas de audio, pistas de MIDI, estas son las que vienen por defecto. También uno puede usar efectos, reverb, delays, todos los efectos, como ya bien lo dijimos, pueden usar estos recursos. Y tiene otro modo de edición que es aquí hay una visualización de pista. Por ejemplo, uno podría grabar también un audio, ¿ya? Es lo mismo el tema de la configuración del programa, ¿ya? Uno siempre se tiene que ir a las preferencias, en este caso, y ver por dónde está entrando mi señal y por dónde está saliendo, ¿ya? Esto tiene una visualización acá de todos los controles de mi programa. En este caso, el audio por dónde está entrando, ¿ya? Y por dónde está saliendo. Eso es lo más elemental para usar un software de música. Una pregunta, Ariel, ¿interfase para esto? Interfase para esto, uno podría usar la misma que estamos usando nosotros. Perfecto. Que es un controlador digital, una mesa digital que a la vez tiene interfase. Podríamos usar una interfase de este tipo, que esta es de 2 canales. Claro. ¿Ya? Uno puede poner una guitarra, un micrófono, etcétera. Esta es de 16 canales, ¿ya? Esta es una interfaz de 2 canales. Y también tenemos otro tipo de interfaz, que es la que le mostré, que es un accesorio pequeño. En realidad lo que hace una interfase es complementar las deficiencias de sonido que pudieran tener los computadores, ¿ya? Es mejorar un poco el sonido que viene integrado en los computadores, ¿ya? Hay muchas marcas en esto, Focusrite, tenemos las Apollo de UAD, etcétera. Hay unas de muy buena calidad, hay de mala calidad, etcétera. Pero básicamente lo que hace la interfaz, vuelvo a repetir, es procesar la señal que viene análoga y transformarla en digital para que nosotros la podamos trabajar en nuestro software de edición musical, ¿ya? No hay mucho más que decir al respecto. Fíjense bien en las entradas, en las salidas, que de eso va a depender la ruta que va a llevar nuestra señal, y vamos a poder trabajar tranquilamente y empezar a descubrir los plugins, que en realidad lo que necesitamos es sentarnos y tener horas de vuelo. Y jugar. Empezar a jugar con eso, intrusiar. Eso. Es la manera de aprender, ¿ya? Todos aprendemos así que bueno, no se desanimen. Todo lo contrario, tengan el ímpetu. Al que le gusta esto, en realidad le va a fascinar este mundo. Los que ya llevan un tiempo trabajando en esto, bien lo saben, es algo maravilloso. Bueno, muchachos, este sería el cierre de la cápsula primera, ¿cierto? Del taller de producción musical y sonora. Espero que les haya gustado, lo estamos haciendo con harto esfuerzo, es primera vez que lo hacemos y tenemos toda la intención de que a ustedes les sirva para que puedan hacer ustedes su propia producción. Bueno, amigos, como dijo Julio, nos despedimos de la primera cápsula de este taller de producción musical y sonora. Estamos muy contentos de acercarnos a ustedes, de entregar nuestros conocimientos. Agradecemos a Red Cultura, que financia este proyecto, y también a todas las organizaciones comunitarias que hay alrededor de nuestra región, nuestra provincia. Nos despedimos hasta la segunda cápsula. Estén muy atentos a las fechas, que van a ir saliendo cositas nuevas. Cada día vamos a ir entregando más saberes, más conocimientos, aportando con la experiencia de Julio y bueno, mi experiencia, que espero que les sirva mucho para, como dijo Julio, empezar a introducirse en este mundo del audio, en el mundo de la grabación sonora, y puedan en algún momento, los que sean más atrevidos, más osados, poder realizar sus propias producciones musicales o sonoras también. Okay. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.